con una puntualidad inglesa. Además que no sé en qué momento también se vaya a ir internet del todo por la cantidad de actividad eléctrica que está aconteciendo. Por ahí fui a un... Muy buenas tardes. Un gusto darles la más cordial bienvenida, como lo menciona Fernando, y precisamente somos conectada con el celular y como ven, la iluminación es poca, y Fernando igual en su casa habitación es que hubo una tormenta bastante fuerte, entonces la idea es hacer aquí la gestión de riesgos al máximo, ¿verdad? Utilizarla en la administración de proyectos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la actividad. En nombre del área de educación continua y de la Comisión de Egresados de la Escuela de Informática, les damos la más cordial bienvenida al webinar denominado ¿Por qué fallan los proyectos? Lecciones de la vida real. El webinar lo va a impartir el formador Fernando Quesada. Fernando es profesor del área de educación continua de la Escuela de Informática, nos apoyan todos los cursos de administración de proyectos, y también es profesor de la maestría en tecnologías de información con énfasis en proyectos. Fernando tiene amplia experiencia, de hecho trabaja en una empresa transnacional en el tema de administración de proyectos, tiene su grado académico de máster, es certificado PMP y RMP. De hecho, hoy esa certificación, Fernando, la RMP, la de riesgos, se está poniéndola en práctica completamente con todo este tema de la electricidad. Entonces, el objetivo es que podamos aprovechar al máximo el webinar. La duración aproximada son 40 minutos, o como Fernando lo menciona, bueno, esperemos que nos aguanten las baterías y todos los recursos que tenemos para ello, o que la electricidad regrese lo más pronto posible. Tenemos una asistencia bastante grande. La idea es que después dejemos a Fernando que nos haga su presentación, y después de los 40 minutos abrimos ya el apartado para preguntas y respuestas y para generar un poquito más de conversatorio. Entonces, sin más preámbulo, le doy el espacio a Fernando. Yo creo que sí vamos a apagar cámaras por tema de ancho de banda y demás. Entonces, un gusto, Fernando. Por ahí les vamos a estar enviando información de los próximos cursos que se van a impartir del área de educación continua, que el objetivo es que ustedes puedan estarlos llevando y actualizándose en diferentes temas. Y también les vamos a pasar dentro de un ratito un link para que registren la asistencia al webinar y para luego poderles enviar toda la información correspondiente a lo que vimos el día de hoy. Un saludo, a cuidarnos todos, y le doy el espacio a Fernando. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Katy, y una bienvenida a todos los presentes y a las personas que se están uniendo en este momento. Como dijo Katy, primero que todo, los mejores deseos a todos en este momento de pandemia mundial, a los hermanos costarricenses, hermanos latinoamericanos y gente en otras latitudes que se están conectando, pues ya falta menos. Vamos a salir adelante como raza humana. Es cuestión de arrancarnos un poco el egoísmo. Pero bueno, vamos a entrar al tema que más nos atañe el día de hoy, y es esta pregunta de por qué fallan los proyectos. Es una pregunta de esas, yo diría, cuasi existencial para un gerente de proyectos. Yo quiero empezar con un aperitivo, lo que los americanos llaman un teaser. ¿Alguien sabe qué es esa imagen que está en la pantalla? ¿Alguien ahí? ¿Alguna idea? Un submarino, un tanque. Es militar, sí, pero no es eso. ¿Qué es? ¿Una trinchera? Es como una trinchera, sí. Eso es parte de la famosa línea Maginot. Esa es una línea defensiva de trincheras y fortificaciones que se construyó en la frontera franco-alemana
en la década antes de la Segunda Guerra Mundial. Este es solo un esquemático de una de las tantas obras que se hicieron ahí, de las grandes, inclusive microcitadelas subterráneas para proteger la frontera, con líneas de trincheras, obstáculos, antitanque, etcétera, etcétera. Se consideraba simplemente una barrera infranqueable para las tropas alemanas. La línea Maginot como tal, como muestra este pequeño disque mapa que está en la pantalla, pues era efectivamente entre los dos, funcionaba entre los dos países. Y los franceses en general estaban bastante confiados de que no había forma de que la Alemania nazi pudiera invadir pues, su territorio. Pues a mí me gusta la historia y resulta que cuando uno se pone a leer qué fue lo que pasó, para decirlo de una manera muy sencilla, porque tiene un montón de detalles, pues miren lo que aconteció. Simplemente los alemanes dieron un pequeño rodeo, diríamos, no tan pequeño, ¿verdad? Pasaron a través de Luxemburgo, básicamente sin ningún problema, y después entraron por Bélgica y luego a través de Francia. Los franceses tenían un supuesto que decía que esa operación era demasiado complicada y que simplemente no se iban a atrever a hacer algo así porque no era una operación ni lógica ni que se pudiera conseguir en un tiempo pues lógico. Lo que sucede o lo que sucedió es que ellos estaban trabajando con supuestos que no aplicaban. Ellos estaban construyendo una línea defensiva para un conflicto tipo Primera Guerra Mundial, la famosa Guerra de las Trincheras. Y eso ya no existía más. Eso ya no existía más. Era el momento de la guerra mecanizada, de los tanques. Y entonces la Alemania nazi se movió con sus vehículos de guerra a alta velocidad y utilizaron la así llamada Blitzkrieg, la guerra rápida, utilizaron la fuerza aérea, la Luftwaffe, y simplemente arrasaron, entraron como quisieron básicamente. Y esto nos lleva a esta cita, que es una de mis citas favoritas de todos los tiempos, es por un físico israelí, Eli Goldratt, y él lo que nos dice es, ustedes lo están leyendo en la pantalla, es que la mayoría de las personas, nosotros, los PMs, por ejemplo, estamos tan enfocados en detalles técnicos que no estamos viendo el big picture, no estamos viendo el bosque. No hay que molestarse tanto en chequear los números. Tenemos que pensar más bien en cuáles son esos supuestos. ¿Qué es lo que hay en torno al modelo? Con esta cita, con esto como guía fundamental para nuestro webinar de hoy, procedamos manteniendo esta idea en mente. Miren, yo para esta exposición me he permitido hacer lo que llamaríamos una simplificación y pongo los causales de las fallas de proyecto en dos categorías. Los intraproyecto, o sea, cosas que suceden dentro del ámbito del proyecto, y las extraproyecto. Y tal como lo presenta el diagramita de Venn en la pantalla, hay un nivel de solapamiento en bastantes categorías. Pero bueno, esto por lo menos nos está permitiendo desde ahora categorizar o compartimentalizar nuestras ideas, tener un poco de estructura. Los invito entonces a que iniciemos con los intraproyecto, dentro del proyecto. ¿Por qué fallan los proyectos pensando desde un punto de vista intraproyecto? Los causales pueden ser terriblemente variados. Mire, puede ser desde que el propio PM tiene problemas como gestor de proyectos, puede haber un problema de gestión de cambio, puede haber un problema con la definición de alcance, puede haber problemas con el presupuesto,
puede haber un proveedor que nos da problemas, la calidad puede estar definida de una manera errónea, tal vez no contamos con la herramienta tecnológica más adecuada, pueden haber problemas legales al interno de la empresa, puede que no haya un charter adecuado. Entonces, la cantidad de factores intraproyecto, miren, son tantos como proyectos hemos tenido, ¿verdad? Yo supongo que con solo mencionar estos ideas hacia el aire, a ustedes ya se les está tal vez trayendo algunos amargos recuerdos, ¿verdad? Como para ponerse como el caballero en la imagen. Es así. Ahora bien, estos causales, estas causas raíz intraproyecto, son normalmente para el PM, primero que todo, son fáciles de percibir, porque nosotros como gerentes de proyecto pensamos proyecto, 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 proyecto. Me explico, vivimos envueltos, totalmente ahogados por el proyecto como tal. Y por ende acaparan nuestra atención. Y si se quiere, nos causan ceguera cognitiva, porque no vemos nada más. Y al sucedernos eso, nos hacen sentir culpables, porque con estos efectos de ser fáciles de percibir, arrastrarnos hacia la ceguera cognitiva, pues el culpable soy yo, ¿verdad? ¿Quién más va a ser si eso es lo único que veo? Es un círculo vicioso terrible que nos atrapa. Construyendo sobre esta idea, yo quisiera elaborar sobre 3 causales intraproyecto que me han llamado, en mi experiencia, siempre la atención. El primero, y es tan tristemente común, y yo creo que más de uno de nuevo debe ser que le suena una campanita en la cabeza como diciendo, eso siempre pasa, o me recuerdo tal proyecto, o me acuerdo la ocasión en que, etcétera. Y es cuando el proyecto tiene un patrocinador fantasma. Eso es simplemente cuando ponen un nombre en una filmina, ¿verdad? O en un papel, y ese es el patrocinador. Pero esa persona, ¿qué hace como patrocinador? La mayoría de los casos la respuesta es nada. No hace nada. Es simplemente para llenar un requisito administrativo, poner un nombre. Eso es, para mí, uno de los grandes causales de fallas en los proyectos. Porque un gerente de proyecto, para ser exitoso, por lo menos si estuviéramos jugando según las reglas, y cuando digo según las reglas, diríamos bajo los marcos PMI, tiene que haber un patrocinador. Y el patrocinador tiene que tener un papel activo que resuelva problemas, que defienda al proyecto, que lo blinde de un montón de factores intraorganizacionales que le pueden causar ruido. Entonces, cuando te dejan solo, estás en problemas. El segundo punto en la filmina es cuando el proyecto es demasiado grande. Suena tal vez muy tonto o muy trillado, que el proyecto es demasiado grande. Pero en su simplicidad, lo que ahí se está diciendo es cierto. Ahora, grande con respecto a qué, porque el tamaño es relativo. Pues yo lo detallaría como que es demasiado grande para la entidad ejecutora de proyectos en ese momento. A lo que voy es que en ese momento simplemente ya está muy saturada y no puede acometer un proyecto de este tamaño. O tal vez el proyecto es tan grande que es demasiado grande para la organización como tal, para la empresa, la corporación, la ONG, la entidad como tal, es demasiado grande para esta entidad. Entonces, si esto es así, es que el proyecto fue conceptualizado desde un inicio de una manera errónea. Léase, debió tal vez haberse dividido en partes más manejables. Les voy a poner un ejemplo, en este caso, de la vida real. Si el famoso proyecto de circunvalación, que es una de las carreteras más importantes de Costa Rica que se está construyendo ahora, se hubiera manejado
como un solo proyecto o como un solo tramo, en este momento no hubiéramos podido arrancar. ¿Por qué? Porque todavía estaríamos pendientes de algunas expropiaciones de terreno y se acabarían de haberse resuelto algunos casos de financiamiento. En cambio, como el proyecto se logró partir en trozos más manejables, se pudo ir avanzando con la parte que estaba ya más desarrollada con antelación. Es un tema de tamaño, de saber quién soy yo versus lo que estoy acometiendo. Finalmente, el tercer punto que quisiera destacar, o el tercer causal que quiero destacar intraproyecto, es cuando el proyecto no es un proyecto. ¿A qué me refiero con esa aparente contradicción? Me refiero a que hay muchos casos en que a nosotros como PMs nos llegan y nos dicen, ejecute esto, pero no tiene un presupuesto. Perdón, pero eso no es un proyecto. Ejecute esto, pero no tiene un alcance bien definido. Perdón, pero eso no es un proyecto. Ejecute esto, pero no tiene requisitos para los entregables. Perdón, pero eso no es un proyecto. Ejecute esto, pero no tiene un cliente correctamente definido. Tampoco es un proyecto. Entonces, esos son casos en los cuales el proyecto no es un proyecto. Yo me atrevo a agregar que en estos casos, como muchas veces no tenemos de otra, y quiero decir en el sentido de decirle a nuestro jefe u organización, no, yo no voy a hacer eso, sí lo tiene que hacer, pero hágalo, haga un descargo al principio y hágalo por escrito. Mire, hay este y este problema, y yo auguro que este proyecto va a tener, si no problemas, va a fallar por esta y esta razón, y mi recomendación es la siguiente. Y déjelo por escrito, porque esa es su póliza de vida. Entonces me limito a estos tres causales intraproyecto para poder poner el énfasis en lo que sigue. Y para eso tengo aquí otro acertijo. A ver quién puede adivinar qué es eso. ¿Un cable coaxial? No, no es un cable coaxial, pero es una interesante teoría. ¿Qué es? Cable de fibra óptica, ¿no? No, no es un cable. No es un cable del todo. Es una máquina, de hecho. Como un cohete. No. Y no es un cohete, no es un oleoducto, pero muy buenas teorías. Eso es una máquina industrial generadora de vacío. Son máquinas enormes que necesitan un caballaje altísimo, porque lo que quiero ilustrar con esta imagen, estimada audiencia, es que en la naturaleza, ya sea física o ya sea en nuestro mundo social, humano, corporativo, la realidad detesta el vacío. El vacío es prácticamente inexistente, aún ya sean los espacios siderales. A lo que apunto es que siempre hay un contexto, siempre hay circunstancias alrededor del proyecto. El proyecto no está operando como una entidad independiente del universo, eso no existe. Y sin embargo, cantaba Sabina, o canta, y sin embargo, en nuestras mentes así lo conceptualizamos. Porque para el PM, son difíciles de percibir estos causales. Son un contexto que envuelve al proyecto y en muchos casos aquí subyacen las causas raíz de los fallos. Ven qué interesante cuando se comparan con las intraproyectos, que son como evidentes, están totalmente obvias a nuestros ojos. Estos otros escapan a nuestros ojos por estar más allá del proyecto y estar nosotros totalmente atareados en sacar el Gantt y en sacar cuánto va el presupuesto y en qué pasó con el cambio tal y que tuve un problema con tal persona que no llegó a trabajar, etcétera. Esto
nos cegamos, pues nuestra atención no está ahí. Y es que los proyectos están inmersos, y en este diagramita de cebolla lo podemos ver de una manera tal vez más gráfica, y podríamos poner más capas y afinar más, pero bueno, nótese que está el proyecto, y el proyecto vive dentro de un contexto departamental, ya sea la PMO o el departamento de TI o el de recursos humanos o financiero, etcétera. Y ese a su vez vive como parte de una organización, una empresa, ya sea a nivel local, y esta reporta a un cuartel, a un headquarter o por área geográfica, etcétera. Y eso a su vez opera entre contextos país, lo cual opera a su vez dentro de un contexto local o regional, por ejemplo, Costa Rica dentro de Centroamérica o Guatemala dentro de Centroamérica, Nicaragua dentro de Centroamérica, y a su vez eso opera dentro de un contexto mundial. Y uno tal vez podría llegar a pensar, caramba, el proyecto, mi proyectito, ¿qué visos tiene con un contexto mundial? Bueno, vea cómo estamos con la pandemia y le contestamos todos, ¿verdad? Así que hay contexto y el contexto importa muchísimo. Yo soy yo y mi circunstancia, decía el filósofo. Bueno, el proyecto es el proyecto y su circunstancia, podemos decir nosotros, parafraseando. Este contexto nos lleva a razones de peso para fallar. Y sigo con otro anécdota de la Segunda Guerra Mundial, pues esa foto que ven ahí es una sección del así llamado Muro Atlántico. El Muro Atlántico fue tal vez una de las obras de ingeniería más ambiciosas que desarrolló la Alemania nazi para tratar de protegerse de la inminente invasión aliada. La propaganda llamaba en ese momento la fortaleza Europa, llamaba a la Europa pues invadida, y la intención era pues protegerla de la invasión de los aliados, ¿verdad? Se vertieron literalmente, y cuando digo literal quiero decir literalmente, millones de toneladas de concreto, millones de toneladas de acero, se construyeron fortalezas de todo tipo, sistemas de trincheras, cañones, etcétera. Y sin embargo, y hablando de contexto, había una subyacente, los remito a la hoja, a la rueda dentada de abajo, una subyacente deficiente estrategia organizacional por parte del Tercer Reich, porque ellos, por alguna razón, se les olvidó la lección que aprendió Francia a las malas con la línea Maginot. Y es que esta no era la Primera Guerra Mundial, era la Segunda, y las reglas habían cambiado. A lo que voy es que la visualización por su parte de que el océano Atlántico era como el foso de un castillo y que Europa era, digamos, un castillo a su vez y que había que construirle un muro, era un error estratégico garrafal. Más aún, construyeron el muro y las fortificaciones básicamente a la orilla, a donde estaba al alcance de los cañones de la marina. No había razón para hacer eso. Si lo hubiera metido 10 kilómetros, pues todo bien, ¿verdad? Entonces fue un error de visualización completo sobre cómo defender el territorio que habían invadido. Bueno, por suerte para nosotros, si no creo que estaríamos hablando alemán. Me voy a la segunda rueda dentada, que es un manejo deficiente de las prioridades. La visión general venía mal. Y a partir de ahí, las prioridades de la Alemania nazi también venían mal. Porque en vez de dedicar recursos a, por ejemplo, el desarrollo del incipiente primer jet de combate por propulsión jet, el cual era básicamente, no encontraban qué hacer con él. Perdón, acaba de regresar la energía eléctrica por acá, espero que eso no me cause
un problema de conexión. Katy, ¿me confirma que estoy en línea todavía? Sí, Fernando, todavía estamos por acá. De hecho, ya Sí, aquí sí. también llegó la electricidad. Muy bien, sí. Disculpen también que me quedé ciego por el, por el cambio de luz. Les decía que tal vez en vez de haber dedicado esa cantidad descomunal de recursos a construir edificaciones estáticas, hubieran centrado su atención en acelerar el paso de los maravillas tecnológicas que estaban haciendo, por ejemplo, el cohete V2, que tenía problemas de precisión, pero ya estaba funcional. El primer jet de combate del mundo también, el primer bombardero de combate del mundo, a propulsión jet, el primer bombardero también propulsión jet, y hubieran dedicado también más recursos a la parte de los tanques, de los Panzers, que habían sido el acabose de las fuerzas aliadas, pues tal vez otro gallo hubiera cantado. Y finalmente, la tercera rueda dentada. Había en las tropas nazis y en el alto mando un problema de desconfianza absoluto. No confiaban entre sí. Los diferentes generales en la Wehrmacht, no confiaban entre sí. Había celos, había competencia. Hitler no confiaba en nadie. Era un verdadero problema. Inclusive, como estaban cortos de personal, por haber atacado también a Rusia simultáneamente, otro error estratégico garrafal, estaban utilizando soldados conscriptos, soldados apenas bajo entrenamiento, traídos de otros países que habían invadido, bajo pena de muerte, ¿verdad?, a defender algo en lo cual no creían. Entonces no había confianza del todo. Vean ustedes qué cóctel más explosivo. Tenemos un problema de visión, tenemos un problema de prioridades y no hay tampoco confianza. No se sabe delegar. Así vas a fallar. Y continuamos. Me voy a apoyar ahora en algunos datos de los señores del PMI para darle una visión tal vez un poco menos personalizada, sino un poco más de datos, diríamos, un poco más duros o públicos aquí. Dicen estos señores en el último informe del Pulse of the Profession el año pasado, 2020, que el 11,4% de la inversión se pierde por mala gestión de los proyectos. El 67%, hay un 67% más de fallo en los proyectos en las organizaciones que ignoran el valor del project management como una competencia, y la palabra ahí es estratégica. Las organizaciones saltan a la agilidad sin una evaluación de su pertinencia, y yo añadiría de su madurez para meterse en eso. Lo cual lleva a una gestión ad hoc, porque muchas veces eso no es agilidad, simplemente es un desorden, ¿verdad? Por otro lado, apuntan cosas positivas. Dice que las organizaciones que saben fallar rápido y volver a iterar, a volver a intentarlo, son las que van bien. Dice además que las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, es tan bueno como la gente que la está utilizando. Me parece una cita digna de rescatar. Y de nuevo se rescata en la tercer punto a la derecha, que el tema de los así llamados soft skills, que ahora son llamados más bien people skills, porque no son nada soft, terminan siendo los definitorios. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a comenzar a pensar qué hacemos con este gran problema. Yo creo que no tengo una solución definitiva, pero empecemos con algunas ideas que el propio PMI rescata. Dice el PMI que no podemos volvernos dogmáticos. Yo creo que no lo dice con toda la claridad que deberían, porque tal vez a ellos asuntos no es de su total conveniencia, estos Pulse of the Profession 2021, pero el dogma no ayuda. Hay que buscar dentro del menú qué es lo que a uno le sirve y adaptarlo.
En segundo lugar, es la gente la que tiene el poder. El cambio verdadero no sucede sin la gente, sin que la gente lo compre y sin que la gente colabore con el cambio como tal. Finalmente, miren que ellos llegan a esa conclusión también. Los proyectos no suceden en burbujas, no están aislados del universo. Y hay que ver el big picture, hay que ver el bosque, hay que entender qué está pasando con la organización. ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? ¿Cuáles son las verdaderas prioridades? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué pasa en la región? Entonces, esto es fundamental llevárnoslo en mente, el tema del contexto, para empezar a plantear una ruta hacia la solución. Entonces comienzo yo aquí a apuntar algunas ideas más específicas. Creo que para llegar a una solución, me permito primero argumentar que lo primero que hay que hacer es comprender este doloroso asunto. Para no atacarnos a nosotros mismos, para no sufrir tanto y entender que hay otros factores en juego. Necesitamos entender que hay mucho más en juego, además de los problemas del proyecto. Las causas raíz pueden ser que no tengan nada que ver con eso y tal vez tampoco conmigo. Apunto además a que es nuestro deber empezar o proseguir, si es que lo hemos hecho, a evangelizar la necesidad de tener verdaderos patrocinadores. Lo que en la metodología PRINCE2 o de Axelos en este momento, ¿verdad? Porque eso pasó de OGC a Axelos, o APM, lo que ellos llaman ejecutivos de proyecto, que es gente que más bien se encarga ya de decisiones, de protege y decide. Un siguiente punto es tener un enfoque, pero de rayo láser en el producto. Creo que el señor Elon Musk tiene ahí mucha claridad mental y es trabajar en el producto. Y trabajar en el producto a su vez significa claridad en los requisitos y en los requisitos para aceptar el producto como tal. Finalmente, y de nuevo, muy a tono con lo que dice PRINCE2, creo que hay que rescatar la importancia del caso de negocio. Porque es ahí donde se dice ¿por qué estamos haciendo esto? Y no solo eso, no hay que rescatarlo al principio. Tal y como dice PRINCE2, sugiero que de cuando en cuando, con una cadencia predeterminada, se revise si ese caso de negocio sigue siendo válido o si por alguna razón hay que ajustarlo. Me atrevo además a apuntar que hay un problema absoluto de gobernanza organizacional en la mayoría, bueno, si no en la mayoría de muchas de nuestras organizaciones, sean de lucro, sean ONGs, sean lo que sean. Debería haber una estructura más sólida, una clarificación de los diferentes niveles que toman las diferentes decisiones. ¿Quién es quién? Ese comité ejecutivo que puede detener o no el proyecto, que puede darle más fondos o no. El patrocinador que lo defiende y que aboga por él como un ejecutivo de proyecto. Asesores para el mismo. Un gerente de portafolio, un gerente de programa, un PM, con una claridad absoluta de cuáles son sus roles y responsabilidades. Además, mucha claridad de cuánto es demasiado, porque en mi experiencia yo no conozco una organización que sepa con claridad qué capacidad tiene. ¿Cuántas horas hombre de proyecto puede gestionar adecuadamente sin sobrecarga? No la conozco todavía.
para no flagelarnos tanto, hay que recordar que este tema de gestión de portafolio, gestión de programa, gobernanza, son temas relativamente recientes. Algunos de ellos tienen, si acaso, 20 años, ¿verdad? 15 años de estar en escena. Entonces, creo que simplemente es un tema de falta de madurez en este viaje. Pero bueno, hay que hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto es demasiado para el proyecto, para la PMO, para la organización? Y aprender a alzar la mano a tiempo y hacer las preguntas correctas en el momento correcto, no cuando ya no hay nada que hacer. Le sumo además que el proceso de toma de decisiones está actualmente en la mayoría de las organizaciones totalmente a la merced de nuestra peor naturaleza humana, del animal que llevamos adentro y de nuestros peores instintos. Me refiero en particular a los así llamados sesgos cognitivos. Esos son como un virus, ¿verdad? Que no nos deja pensar con claridad. Me refiero, por ejemplo, a aspectos como la emotividad. Una persona está enojada o simplemente quiere defender su posición porque quiere ganar, ahí no está pensando. Al anclaje, que es cuando se nos marca un número en la cabeza y a partir de ahí no estamos calculando desde cero como una suma, sino que ese número se nos queda y nos marca todo lo que sigue. El sesgo de mentalidad de manada. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión en la cual después de que vota el director general o el gerente general, todos los demás votan exactamente igual? ¿Quién se le va a oponer? El sesgo de confirmación, que es buscar únicamente la información que confirma lo que yo creo. El efecto Dunning-Kruger, que es cuando yo creo saber más de lo que sé y entre menos sé, creo saber más y estoy más seguro de lo mismo. O como decía el filósofo, el gran problema de este mundo es que la gente que no sabe está totalmente segura de sus opiniones y los que saben solo están seguros de que no saben nada. Y como dijo Bogart, el tema es the facts, man, just the facts. Vamos a los hechos. Eso solo con los hechos se va a curar. Sugerencias. Olvidarnos de una vez y por todas de la estimación de un punto. Le hace preguntarle al experto en la tarea, mira, ¿y eso cuánto dura? Ah, eso dura una semana. No. En el peor de los escenarios, ¿cuánto dura? Y normalmente cuánto dura y en un buen caso cuánto dura y aplicarle por lo menos un PERT. Eso es como de 1940 o 50, pero es mejor que un punto. Número 2, tener en mente las tolerancias. Tienen que haber rangos. Número 3, que exista efectivamente el poder de veto. Número 4, un análisis. Tiene que haber análisis profundo y utilizar números, sistemas de puntaje, etcétera. En consonancia con ese, tener metodologías predefinidas a la hora de asignar prioridades y recursos a los proyectos. Por ejemplo, el así llamado mercado virtual, en el cual los directores o gerentes o los caros señores que tienen a cargo este proceso, se les dan una cantidad de dinero virtual a cada uno y después se le dice, bueno, asigne de esos 100 que se le dio, reparta a su mejor criterio. O llámelo puntos si quiere. Otro, el famoso murder board, en el cual se trata de buscarle el pelo a la sopa. ¿Qué tiene de malo el proyecto y no qué tiene de bueno? Esto nos ayuda a subir la barra, porque de lo contrario, todos los proyectos se aprueban y terminamos, como siempre, atiborrados y sin capacidad de reacción. Otra idea, privilégiese, en ausencia de otro de mayor claridad, privilégiese la rapidez. Váyase por el proyecto que se ejecuta más rápido. El recurso más limitado tiende a ser el tiempo siempre. Privilegiemos la rapidez. Y de nuevo, por favor, pensemos con los hechos. ¿Cuáles son los hechos?
Ya para ir cerrando, les dejo con una cita de Teddy Roosevelt, uno de los líderes más carismáticos que ha tenido los Estados Unidos, y valga el comentario, era tío de Roosevelt, el presidente que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, coincidencia, ¿verdad? Dice que en cualquier momento de decisión, lo mejor que usted puede hacer es lo correcto. La segunda mejor cosa que puede hacer es lo incorrecto. Y lo peor que usted puede hacer es no hacer nada. Y les cuento también otra anécdota de la Segunda Guerra Mundial, curiosísima. Pues esta es una de esas cosas que no tiene una explicación lógica. Cuando vino entonces el día D y 160,000 tropas en el ataque anfibio más grande de la historia, apoyados por más de 7,000 barcos y embarcaciones de todo tipo y calado, con más de 2,500 aeronaves, miles de jeeps, centenares de tanques, etcétera, y otros vehículos, atacaron alrededor de 50 kilómetros o más de la costa de Normandía. La línea de jerárquica nazi estaba totalmente quebrada. El único que tenía autorización para mover las divisiones Panzer, que hubieran sido tal vez lo único capaz de detener ese tamaño de fuerza expedicionaria, era Adolf Hitler. Y el señor estaba descansando. Él tenía absolutamente prohibido que se le despertara. Cuando se despertó y se le informó, es casi increíble, entró en uno de esos famosísimos ataques de pánico mezcladas con cólera, ¿verdad? Que lo han llevado a escenas en películas que se han también hecho escenas cómicas. Le gritó a todo el mundo, le echó la culpa a todo el mundo y después de eso se tomó una píldora para dormir y se durmió como 10 horas y no hizo nada. No dio la orden de atacar, no dio la orden de esconder los tanques en caso de bombardeos, no dio la orden de una retirada estratégica, no dio la orden de reagruparse de una manera A, B o C, no les dio delegación a sus generales, no hizo absolutamente nada. Y así le abrió el camino a la fuerza expedicionaria aliada a que ganaran kilómetros y kilómetros dentro de la Francia ocupada, y ese fue el camino para comenzar la liberación europea. Los secuestraron sus emociones, los secuestró la amígdala y decidió básicamente esconderse en las cobijas. Hay otra lección interesante con solo esa curiosísima anécdota histórica. Entonces, amigos, yo les quería transmitir esto. Hay razones intraproyecto y algunas son muy delicadas. El sponsor, el patrocinador que no es patrocinador, el proyecto que no es proyecto, los proyectos que son simplemente indigeribles por lo grandes, ya sea para el equipo de proyecto, ya sea para la organización. Pero también hay un contexto y ese contexto importa e importa mucho. Entonces, abramos los ojos ante esa realidad para no sentirnos tan mal y aprendamos de las lecciones que le costaron algo más que un proyecto a Adolfo Hitler y la Alemania nazi. Con esto termino la charla que tenía preparada para hoy, este webinar, y Katy, personeros de la UNA, me pongo a las órdenes para lo que sigue. Muchas gracias, Fernando. Por cualquier cosa, acá donde estoy está lloviendo mucho, entonces por si escuchan mucho ruido. Abrimos en este momento la sesión de preguntas. Si tienen consultas, las hacen mediante el chat o bien podemos activar el micrófono con toda confianza. Recordarles que esto es una actividad organizada entre el área de educación continua y la comisión de egresados de la Escuela de Informática.
que como objetivos tenemos la actualización constante, tanto de los estudiantes que se encuentran en este momento matriculados en la escuela, como los que ya han salido y pretenden mantenerse actualizados. No tenemos consultas por acá. Por ahí se muestran también las próximas capacitaciones que estamos próximos a impartir, y también comentarles que vamos a tener un webinar a inicios de junio sobre el tema de transformación digital, que en los próximos días les vamos a estar haciendo llegar las invitaciones. Adelante, don Eduardo. Buenas noches. Muchas gracias, don Fernando, por la charla, por el webinar. A la orden. Interesante. Lo que voy a hacer es puedo hacer un aporte al respecto. Por favor. Yo normalmente le digo a mis estudiantes y a los clientes que los proyectos nunca fallan al final. Los proyectos fallan al principio. Cuando no somos capaces de definir el alcance, cuando no tenemos ni la menor idea de cuáles son los objetivos del proyecto, cuando pasa lo que usted dice que es crítico en un proyecto, no hay proyecto sin sponsor. Para no decir nombres, un estudiante nos decía que en el INA hacían los proyectos y el sponsor ponían a Fernando, que formaba parte de la junta directiva, y le decían: Fernando, usted va a ser el sponsor de ese proyecto. Y podía ser que Fernando dijera: ¿y yo qué con ese proyecto? Usted va a ser el sponsor. Entonces muchas veces los sponsors no es que dan alma, corazón y vida del proyecto, sino que simple y sencillamente tienen una responsabilidad que hacer y la cumplen por mandato superior, ¿verdad? Y ningún proyecto se mueve así. Algunas personas durante muchos años han hablado de proyectos de vida, ¿verdad? El matrimonio, los hijos, la universidad, el aprendizaje. Y eso es alma, corazón y vida. Si usted no puede, nadie puede estudiar por usted, ¿verdad? Nadie puede llevar una vida plena por nadie. Por eso son proyectos que, lo que usted decía, el sponsor es clave para mí, es clave en esa parte. Y con respecto a algunas de las cosas que usted mencionaba, a veces nosotros ni siquiera tenemos, a veces siento la cultura de que tiene que haber un sponsor, una persona que patrocine, una persona que realmente no es que tenga la plata, es que tenga ganas de hacer las cosas. A veces nos faltan esas ganas, ¿verdad? Ese fuero interno, como decía alguien por ahí. Y otra cosa que quería aportar es, con respecto a alguna de las láminas que usted planteó ahí sobre los muros y la guerra y ese tipo de cosas, creo que a veces construimos con lo que conocemos, ¿verdad? Y usted lo citaba mucho en la relación que usted hacía con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A veces no tenemos la capacidad de ir más allá. Es más fácil ver el pasado y buscar aprender del pasado que mirar al futuro, porque el futuro es incierto, no lo conocemos. Pero entonces a veces nos pasa eso, ¿verdad? Fracasamos porque vemos de atrás el fracaso y a veces lo repetimos. Entonces Einstein me parece que dijo, ¿verdad? Si usted sigue haciendo lo mismo que hace siempre, yo lo parafraseo y digo, va a seguir fracasando siempre. Es muy complicado, ¿verdad? Es un tema medio enredado. Me llamó mucho la atención que usted citara dentro de esta presentación PRINCE2. Nosotros hace 6 años en la MATI, la maestría, incorporamos como un tema alternativo para el aprendizaje de gerencia de proyectos al PMI, incorporamos el PRINCE2, que la gente aprendiera, que la gente llevara un proyecto y entendiera que hay una mentalidad de hacer proyectos PMI anglosajona del lado de este lado del mundo, y hay una mentalidad europea de hacer proyectos que se llama PRINCE2, aceptado por la Comunidad Económica Europea. Y también siempre le digo a mis alumnos, la mayoría de los libros con los que nosotros hemos aprendido, lo que hemos aprendido, lo aprendemos de autores gringos. Pero cuando usted lee un libro de un europeo, tiene un matiz diferente.
Me agrada que usted haya citado ese tema de PRINCE 2 aquí, porque no solo es porque sea PRINCE 2, es que debemos tener la capacidad como profesionales en un constante aprendizaje de aprender de otras formas de pensar. De lo que usted decía, en PRINCE es una premisa valorar y constantemente estar verificando la viabilidad del producto. Si ya no es un negocio, ya no hay que gastar más plata. Pero insisto que si no tenemos claros los objetivos de un proyecto, fallamos cuando empezamos el proyecto. Al final tenemos las consecuencias de ese tipo de cosas. Muchas gracias, muy amables. Me parece muy interesante. Felicitaciones. Gracias, don Eduardo, por el comentario. Fernando, no sé si tiene que agregar algo más, si no procedo a leerle las preguntas que tenemos acá en el chat. No, simplemente abonando lo que dice don Eduardo brevemente. Sí, este tema, sobre todo la primera parte, vamos a ver, qué difícil, pero como que somos esclavos de nuestro tiempo, de nuestra generación, de nuestro presente. Escapar a eso es verdaderamente un acertijo y me permito entonces elaborar con la persona que citó don Eduardo, el físico Einstein, ¿verdad? Que efectivamente creo que ahí se trata inclusive un poco de la imaginación. Y es la capacidad de imaginar escenarios, posibilidades, qué es lo que podría suceder si, y ponernos ni siquiera un poco a soñar. Pero creo que solo así podemos de alguna manera hacerle contrapeso al peso cuasi absoluto que tiene la historia. Me parece un brillante aporte, una brillante perspectiva. Y por favor no sean tímidos, si quieren conversar conmigo, por aquí no se pega el COVID, así que adelante. Fernando, voy a proceder a leerle Claro. las consultas. Juan Carlos Corrales nos indica qué recomendaciones dan con respecto a la asignación de prioridades y de eficiente estrategia organizacional. ¿Qué recomendaciones dar a la asignación de prioridades? Bueno, es que yo lo que me atrevería a decir ahí, porque es una pregunta muy abierta, ¿verdad? Y habría que ver pues, cada caso. Es que lo primero que hay que hacer es precisamente ver cuál es esa estrategia. ¿Qué es lo que la organización quiere? Y en eso las organizaciones tienden a parecerse mucho a nosotros las personas, porque muchas veces no sabemos qué es lo que queremos. Entonces creo que primeramente para comenzar hay que trabajar en esa estrategia. Y qué trillado, ¿verdad? Hablar de visión y misión y objetivos. Pero bueno, tenemos que hablar un poco de eso antes de ponernos a hablar de cuáles son esas prioridades. Léase cuáles son esos proyectos, esos agentes de transformación que a su vez responderán a las prioridades que definirá la Junta, los C-Suite, el gerente general, el director general o el CEO. Usted dígame. Mi punto es tan sencillo como primero defina entonces cuáles son esas prioridades a nivel organizacional, esa macrovisión organizacional, y a partir de ahí construya y alinee los proyectos de acuerdo con esa visión. Creo que ese sería mi aporte ahí, Katy. Excelente, Fernando, muchas gracias. Walter Víquez nos indica, muchas gracias por tan valiosa información. Mi consulta es, ¿cómo considera debe detallarse un caso de negocio para disminuir la probabilidad de fallo de los proyectos? Le repito la pregunta. ¿Cómo considera debe detallarse un caso de negocio para disminuir la probabilidad de fallo de los proyectos? Mire, una pero muy buena, muy interesante pregunta. Yo considero que más allá de un formato A o B, una plantilla A o B, lo fundamental es de verdad
de una manera muy crítica, preguntarnos si ese documento dice y explica con meridiana claridad por qué nos queremos meter a hacer un proyecto. ¿Cuál es la razón? Los porqués pueden ser, podríamos inclusive categorizarlos y podría trabajarse con una plantilla que ya venga con eso. Le hace un proyecto de transformación, le hace un proyecto de mejora, le hace un proyecto de expansión, capacidad. Entonces ya podríamos entrar ahí en lo que sería una categorización, pero lo fundamental que tiene que estar clarísimo, como apunta Simon Sinek, es empezar con el por qué. Una vez que eso esté absolutamente claro, a partir de ahí podemos construir todo lo demás. Pero si no hay un caso de negocio, léase, no hay una racionalidad, un causal último de por qué meterse a sufrir con un proyecto más, entonces estamos empezando con cimientos bastante movedizos. Supongo que después se le podrán agregar un montón de otros detalles, le hace la temporalidad, dentro de cuánto tiempo es esto válido o lógico, qué tan urgente es, en otras palabras, y todos los detalles que usted quiera, por lo menos como aproximaciones de lo que ya iría a alimentar un charter, un acta de constitución, pero lo fundamental es un ejercicio muy, pero muy crítico del por qué. Excelente, Fernando. Pamela Garbanzo nos consulta cuál es la mejor forma de medir cuántos proyectos podemos manejar al mismo tiempo en una organización. Pamela, si yo supiera darle la respuesta exacta a eso, creo que sería multimillonario. Creo que no hay una respuesta única a esa fundamental pregunta. Sin embargo, algo he pensado al respecto, ¿verdad? En medio de los sufrimientos que vivimos todos como PMs. Me parece a mí que de nuevo podemos apoyarnos en las teorías de Eli Goldratt y sus teorías de restricciones. Y me parece a mí que lo primero que deberíamos de cuantificar son las diferentes capacidades que tiene la organización. Vamos a ver, ¿cuántas horas hombre puede manejar? Y no solo a un nivel muy macro, sino tal vez por capability, por capacidad de, no sé, en el mundo de TI, cuánto puedo manejar de bases de datos, cuánto puedo manejar de administradores de sistemas, cuánto puedo manejar de, en el mundo de la construcción, pues caramba, ahí no sé nada, pero cuánto puedo manejar no sé, de excavación, de movimiento de tierras, cuánto puedo manejar de obra gris, cuánto puedo manejar de cavados, etcétera, etcétera. E identificar cuál es el que tiene menor capacidad, porque ese es mi cuello de botella. Yo no puedo pretender que todos trabajen al 100%, eso es un error por sí mismo. A partir de ahí, creo que podemos empezar a trabajar, a definir cuál es la verdadera capacidad de la organización, o para decirlo en palabras más sencillas, ¿verdad? Las cadenas tienden a romperse por el eslabón más débil. Identifiquemos cuál es ese eslabón y a partir de ahí construyamos lo demás. Ok, perfecto, Fernando. Vamos a ver, Larisa nos consulta. ¿Qué tan determinantes son las competencias individuales o habilidades blandas de un PM para gestionar los problemas que se presentan en un proyecto? ¿O cuáles serían las más importantes? Larisa me dijo, ¿verdad? Sí, le repito Larisa. la consulta. ¿Qué Sí. tan determinantes son las competencias individuales, habilidades blandas, de un PM para gestionar los proyectos que se presentan en un proyecto? ¿O cuáles serían las más importantes? Sí, es una excelente pregunta. Mire, Larisa, yo diría,
no sé qué clase de respuesta será esta, porque es una pregunta que en la práctica se vuelve terriblemente complicada. Yo diría que son fundamentales, que son críticas absolutas. Sí, sin embargo, lamentablemente, si la organización no está madura y se pone a hacer proyectos que no está en la capacidad de hacer, con metodologías que no puede manejar, la capacidad de un superhéroe en medio de ese montón de kriptonita es muy limitada. Tendrá una victoria aquí y allá, pero el problema no es el PM, el problema es la organización. Por eso apuntaba en la charla a estructurar de mejor manera los sistemas de gobernanza organizacionales como PRINCE2 o como sea, porque se necesita, en mi opinión, en mi muy personal opinión de Fernando Quesada, yo creo que debería, esto es una aspiración casi de sueño utópico, pero bueno, los proyectos deberían de moverse en un medio organizacional dummy proof. Básicamente una persona con una gestión, diría cuasi mediocre, debería poder sacarlo adelante porque el sistema lo empuja hacia el éxito. Así debería de ser. Para héroes, bueno, está Marvel, ¿verdad? Ahora bien, sobre la segunda parte de su pregunta, ¿qué me parece a mí que es lo fundamental en estos tiempos de esas habilidades de people skills o soft skills? Yo creo que eso ha ido cambiando y en este siglo XXI, me parece que en este momento apuntar tal vez a dos o tres. Primero, pensamiento crítico. Esa habilidad de verdaderamente preguntarnos todo el tiempo por qué, para qué, ¿será esto cierto? ¿Eso es un supuesto o no es un supuesto? Esos datos que me dio este señor, ¿está seguro que eso está bien? Y volver a cuestionar en este mundo de ahora es fundamental y sobre todo ahora que la comunicación es todo es virtual y esto que estoy tratando de proporcionarles en este momento, que es un poco de lenguaje no verbal, no existe. Es fundamental estar trabajando en eso, lo cual a su vez conecta con el segundo punto, que es una altísima capacidad de comunicación. De nuevo, en este mundo que se está gestando, saber hablar y saber hablar por esto, aquí. Esto que se está haciendo en este instante. Y cuando digo esto me refiero a una pausa. Eso es como un martillo en la cabeza de la gente. Hay que saber usar el martillo. Hay que saber también usar el tono y cambiar el tono ratos para no dormir a la gente. Entonces, eso también, finalmente, creo que también es un momento de empatía. Hay que entender a las personas y que estamos trabajando con personas en un contexto terriblemente complicado. El mundo está cambiando muchísimo y va más allá de la pandemia. Hay muchas cosas que están cambiando. Entonces, me atrevo a aportar ese triunvirato, entonces, de pensamiento crítico, una sólida comunicación, sobre todo por medios virtuales, y capacidad empática con otro ser humano. Listo, Fernando. Y por último tenemos la consulta de Ivania, ya para ir cerrando. Ivania Patricia nos dice, muchas gracias por su exposición. Una recomendación que usted nos pueda brindar para una obra educativa que está implementando una oficina de proyectos. Una recomendación para... ¿Me repetías, por favor, Katy? Sí, claro. Dice que una recomendación que usted nos pueda brindar para una obra educativa. Imagino que es como para un centro educativo que está implementando una oficina de proyectos. Ivania, ¿es un centro educativo o tal vez si nos amplía un poquito a qué se refiere con una obra educativa? Un colegio. Es un colegio que está implementando una oficina de proyectos. ¿Alguna recomendación que usted nos pueda brindar, Fernando? Ok, nada más para ver si le estoy entendiendo la pregunta es... Un colegio que está implementando una PMO. Exactamente. Ok. Bueno, puedo darle varias, pero mire, en primer lugar, les sugiero que
acometa la tarea o la obra como un proyecto. Esa, y creo que esta tal vez es la más importante, la instauración de esa PMO como tal es un proyecto por sí mismo. Tiene que haber un caso de negocio, tiene que haber objetivos claros, tiene que haber requerimientos, etcétera. Y la segunda que le podría decir es, ¿para qué quiere esa PMO? ¿Para qué es que la quiere? Porque las PMOs tienen diferentes motivos. ¿Es un ente casi consultor ahí? ¿O es un ente que verdaderamente gestiona y controla los recursos y dice qué PM está asignado a qué cosa? ¿O es un centro de excelencia que provee mejores prácticas para los procesos, etcétera? Si me da más detalles por correo, yo encantadísimo de colaborar con algo tan noble, con algunas ideas que se me vengan a la cabeza. Mi correo, voy a poner por ahí, para ver qué lo hice. Ahí están algunos datos de contacto por si a la orden, de verdad. Sí, Fernando, muchas gracias. Y por último nos solicita la compañera Sandra Cabrera si nos hace el favor de poner la diapositiva número 2. Igualmente para comentarles a todos les enviamos un link para que registraran la asistencia y mediante ese link en el transcurso de esta semana les vamos a enviar la presentación para que todos la tengan por ahí. Pero entonces, Fernando, si tal vez ponemos la diapositiva número 2 de por Sí, qué claro. pasan los proyectos. Claro, vamos a buscarla. Pues, no sé cuál será exactamente a la que se refiere, pero bueno, aquí están los datos de contacto por si alguien tiene alguna pregunta offline, con mucho gusto, fquesado@gmail.com y el sitio web por si quieren curiosear ahí más ideas, www.fernando-almedioquesada.com. Dicho eso, vamos a buscar la diapositiva 2, que no sé cuál será. Es la que menciona que... La siguiente. Esta. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, don Fernando. A la orden. Que para los que no completaron el formulario, se les pasó ya les vamos a volver a enviar el link para que completen el formulario de asistencia. Adriana, tal vez si nos hace el favor por ahí volver a pasar el link. Y con esto vamos finalizando, Fernando. No sé, creo que ya no hay más consultas. Por ahí lo que nos... ¿Alguna más? ¿Alguna última oportunidad? Don Fernando. Sí. Un placer, Alonso. Alonso, esa voz yo la conozco. Sí, por supuesto, si fuiste mi profesor. Sí, me recuerdo porque estabas en HP en ese momento. Mira, sí, es que me quedé pensando en el sentido de ese concepto que pones de Dummies and the Proof, ¿verdad? Entonces, te hago la pregunta, ¿cualquier PM puede ser un excelente PM? Es que me parece que vos me dijiste, ok, aunque sea un PM que sea malo en su planificación y en todo lo que tiene que tener un project manager, la misma organización lo lleva al éxito. O sea, lo lleva en ese canal de crecimiento. Entonces, ahí sí considero de que hay un montón de variables importantes de los soft skills que mucha gente no tiene. Entonces te hago la pregunta, no todo el mundo puede hacer eso. Estoy de acuerdo con vos, como mencioné, eso es diríamos una aspiración utópica de nuevo. Debería ser así. Quiero decir, la organización debería tener un sistema de gobernanza y de gestión tan sólido, con patrocinadores tan buenos, con un panel ejecutivo tan bueno de control de proyectos, con un sistema de software tan sólido y tan adaptado a las idiosincrasia organizacional y unos procesos tan sólidos que básicamente, de nuevo, como que te lleva, para utilizar ahí un coloquialismo, empujadito, ¿verdad? Entonces, hasta una persona que no sea muy buena, lo lleva hacia el éxito. Ahora bien, a tu punto específico, ¿cualquiera puede entonces llegar a ser un excelente PM? Yo creo que la respuesta es no. Todos podemos mejorar.
pero creo que hay algunas cualidades innatas en la persona y sobre todo ya de personalidad pues cultivada que están en contraposición con eso. Para mí, un excelente PM tiene que de nuevo tener una mente muy crítica, muy despierta, muy dispuesta a cuestionarse hasta lo que le dicen que es así. Tiene que estar todo el tiempo con la mejor voluntad de comunicarse una y otra vez y escribir un correo que sea cristalino, tanto que la persona que lo ve se ve, no puede hacer otra cosa más que contestar la pregunta que está totalmente clara en su pantalla. Es una predisposición, lo que llaman los americanos un mindset permanente para estar al servicio del proyecto, le hace de los objetivos que se plantearon. Y no todo mundo, no todo mundo creo, tiene esa claridad mental. Alonso, te agradezco el punto. Sí, gracias, porque con ese punto al final es totalmente vinculante con lo que decís, con que ver el bosque. Entonces, considero de que estás en toda la razón del mundo. Un placer volverte a ver. Un abrazo. Igualmente, qué bueno que estás bien. Muchas gracias, Alonso. Creo que ya con esto finalizamos las consultas. Agradecerle a Fernando por el tiempo que nos dedicó el día de hoy de parte del área de educación continua y de la Comisión de Egresados de la Escuela de Informática. Agradecerle, a Fernando y agradecerle a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo para compartir en conjunto las diferentes experiencias, diferentes conocimientos, qué dice la teoría, cómo se hace en la realidad. Entonces, la idea es que aprovecháramos al máximo, que nos actualicemos un poquito y como les menciono, en los próximos días les vamos a estar haciendo llegar ahí otras invitaciones sobre otros webinars que vamos a tener sobre transformación digital y otros temas que son de mucha importancia. Un abrazo a la distancia, a cuidarnos mucho y que Dios los acompañe. Buenas noches. Un abrazo, muchas gracias, que estén bien. Saludos. No.